todas las semanas es un motivo de gran alegría volvernos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos, por supuesto, abrir las Escrituras y extraemos verdades que todos necesitamos en estos últimos tiempos. Ahora, algo que me cautivó a mí es cuando Dios encerró a Noé. ¿Cómo? ¿Cómo lo encerró? Me acuerdo que en la escuela primaria, cuando yo iba a la escuela en un país de Sudamérica, me porté muy mal. Y la maestra me encerró en el lugar donde se guardaban las escobas, los trapeadores, estimados, y era herméticamente oscuro. Claro que hoy en día eso sería completamente ilegal. Y fue tanto el trauma que me dio que yo no puedo estar en lugares cerrados como un elevador. Me ha demorado años. Últimamente estoy subiendo, bajando en elevadores, pero fueron décadas que demoré para vencer ese trauma de lugares encerrados, como el avión, por supuesto, o lugares que uno no tiene salida. ¿Te imaginas? Dios encerró a Noé. Bueno, vamos a comenzar leyendo Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Interesante porque cuando lo lees en la raíz original, en sí está diciendo lo encerró, lo metió ahí adentro. Y esto es algo serio. Siempre pensé que Noé estaba a salvo dentro del arca porque la construyó según las especificaciones de Dios. Creía que quizás la resistencia de la madera, de ciprés y la solidez de la construcción fueron lo que garantizó que las aguas del diluvio no entraran en el arca. Bueno, con esto todos pensamos de que no estaba seguro. No se pierdan esto. Incluso después de que Noé construyera el arca, fue Dios mismo quien lo encerró dentro para protegerlo de las aguas del diluvio. Él en sí no podía abrir esas puertas. Los mismos ángeles que las cerraron tenían que abrirla, o sea que estaban encerrados ahí adentro. En otras traducciones, este versículo dice, el Señor lo selló dentro. Cuando el Señor sella algo, tienes que creer, y como dicen en inglés, you better believe it, estás bien cerrado, está bien protegido el lugar. Ojalá que el Dios Todopoderoso nos selle dentro de su arca de protección como lo hizo con Noé. Ah, claro que sí, Él está dispuesto a hacerlo. El problema es nosotros si nos dejamos. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca para salvar a su familia, a un remanente y también a parejas de cada animal del inminente diluvio, lo que demuestra la intervención divina. Noé, es interesante, obedeció fielmente, reuniendo materiales y animales, demostrando una confianza inquebrantable y una gran preparación ante la adversidad. Miren, la promesa de Dios. Dios le aseguró a Noé que lo protegería a él y a su familia, estableciendo un pacto divino en medio del caos. Recuérdense que tal vez los tsunamis o maremotos más violentos y más gigantescos de la historia del mundo ocurrieron en esa instancia. Es más, el libro Historia de la Redención dice que
grandes cordilleras se formaron, se levantaba, se quebrantó o se fisuró la corteza de la tierra. Señores, peñascos del tamaño de una ciudad volaban en el aire y volvían a caer en el vasto océano del diluvio. Ahora, estimados, Dios le aseguró a Noé. Quiere decir que los ángeles de Jehová estaban pegados a la pared del barco y mantenían la estructura en su lugar. Recuérdense que no había timón, el timón eran los ángeles. Recuérdense que no había, diferentes estabilizadores. Todo eso eran los propios ángeles. Qué extraordinaria experiencia, ¿no es cierto? Los preparativos de Noé, con fe inquebrantable, vemos que Noé preparó meticulosamente el arca, confiando en la palabra de Dios, a pesar de la incredulidad de los demás. Además de ser el capataz de la construcción, porque el ingeniero fue Dios. Dios dio los planos. Pero además de eso, tenía que dedicar tanto tiempo al día a la predicación del evangelio, porque Noé en sí fue un gran evangelista. Noé predicó, él fue un pregonero y su mensaje era parte de un fuerte pregón para los tiempos de los antediluvianos. La reunión de los animales, vemos que habrá sido algo espeluznante. Verlos todos en orden, en fila. Noé demostró liderazgo y compasión, reuniendo parejas de cada especie de animal para asegurar su supervivencia. Pero si tú lees en la Sagrada Escritura, así también como compendio, historia de la redención, te darás cuenta que los ángeles escoltaban los animales. ¡Oh, qué preciosura! ¿No es cierto? Increíble lo que habrá sido eso. Ahora, me encantaría que tú y yo profundicemos con la siguiente gráfica que veremos. La importancia del arca de Noé. En primer lugar, la protección divina. El arca de Noé simboliza la salvación del caos y la intervención divina. Oh, patriarcas y profetas, es claro, qué preciosura también del libro para leerlo como un compendio a las Sagradas Escrituras. Vemos también, en segundo lugar, el pacto de esperanza. El arca representa la promesa de Dios a la humanidad de un futuro mejor. Esto es relevante. En tercer lugar, lecciones de fe. La historia nos enseña la confianza y la resiliencia ante la adversidad. Y por último, unidad y coexistencia. Todos podemos vivir juntos en su creación. Ay, los animalitos lo hicieron, pero nosotros los seres humanos es puro guerras, puro conflictos. En no sé qué parte del mundo no hay algún conflicto. Y son hombres, ahí machos que quieren atacarse uno al otro porque yo tengo la razón. Y mientras tanto tus hijos, nuestros hijos mueren en el campo de batalla. Así va a ser si se pone un servicio obligatorio para ir a pelear las guerras que estos pocos deciden tomar. Así es siempre. En la Segunda Guerra Mundial fue algo diferente, porque fuimos atacados. En otras guerras también fuimos atacados y hay que defenderse. Pero ¿qué de las guerras causadas por egoísmo, por el dinero, por el poder, por la fama, por angurrientos? Yo tengo una pregunta al cristianismo en general,
o tal vez al nacionalismo cristiano. ¿Cómo justificas crear violencia cuando la violencia no vino a ti? ¿Cómo vas a justificarlo en el día final? En el día del juicio. O serás del grupo, en tu nombre quitamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre politizamos, en tu nombre nos metimos en trifulcas. ¿Y qué va a decir Dios? Apartados de mí, obradores de maldad, porque a vosotros no os conozco. Ahora, el simbolismo, esto es relevante. En primer lugar, el arca simboliza la salvación y el refugio. Número 2, el diluvio representa la purificación y nuevos comienzos, como un bautismo, tal vez el primer bautismo de este globo terráqueo. En tercer lugar, el arco iris es señal de la esperanza en sus promesas, no la señal de una elección hecha en contra de los mandamientos de Dios. En cuarto lugar, la fe ilustra la confianza en lo que no se ve en el momento. Claro, Hebreos capítulo 11 así lo explica. En quinto lugar, la obediencia refleja amor hacia el Creador. Y ahí está el problema de muchos pastores, evangelistas, de teleevangelistas, de las megas iglesias, los que hablan del evangelio de la prosperidad. Ese es el gran problema de ellos. ¿Por qué? Porque quieren destetarse de la palabra obediencia y quieren nada más quedarse en amor hacia el Creador, pero estimados, las dos cosas van juntas. Si amas, hay obediencia. ¿Y quién lo hace en ti? Cristo. El amor sin obediencia es una arrogancia, es algo filosófico, sin sustancia. Ahora, la salvación. El arca representa un santuario que muestra la protección de Dios durante tiempos turbulentos. Ahora también representa limpieza el diluvio. El diluvio simboliza la purificación, la eliminación del pecado y la corrupción de la tierra. Amigo que me escuchas, todo el diluvio, toda la experiencia antes, durante y después tiene que ver con símbolos reales, tangibles, que hablan de la experiencia de antaño y del tiempo del fin. Por eso Cristo dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. También el arco iris demuestra esperanza. Y estoy desmenuzando los conceptos. El arco iris sirve como recordatorio de una promesa divina y de la belleza de los nuevos comienzos después de las dificultades. Estimado, me detengo un poco. Quiero que entendamos claramente, aunque los seres humanos han utilizado este simbolismo para lo que se les da las ganas, esto fue establecido por Dios para un propósito específico y no para el que tú quieres aplicarle. Estimados, Dios se deshonra cuando los símbolos y las grandes maravillas que Él hizo son tergiversadas para justificar el pecado. Ahora, la historia de Noé nos recuerda de forma conmovedora que la fe puede guiarnos a través de las tormentas de la vida. Ay, hermanos, nos anima a confiar en la guía divina y a creer que incluso tras los desafíos más difíciles llegarán días mejores. No es el hecho de haber cerrado la casa con llave lo que te mantiene a salvo por la noche, ni tus buenas habilidades al volante lo que te protege en la carretera, ni tus hábitos alimenticios saludables lo que te mantiene sano completamente.
Solo Dios puede protegerte y alejar al diablo que busca devorarte. ¿Estamos de acuerdo? Padre, oramos para que al caminar por las calles y conducir por las carreteras, oh Dios, nos protejas. Padre, oramos por nuestros hijos para que en medio de los peligros y los agresores, que tú los protejas, alejando las aguas de la violencia y la violación, el asesinato, los accidentes, las enfermedades y la muerte prematura. Oh Dios, protégenos en tu arca de protección, en tu arca de compasión. Nota que no digo, protégenos, cierra la puerta y tira la llave. Que Dios nos proteja mientras le obedecemos y confiamos en su palabra. Amén, ¿no es cierto? El hecho de que el arca se deslizara con toda seguridad sobre la superficie de las aguas proporcionó a todas las generaciones futuras la seguridad de la capacidad de Dios para salvar a los que confían en Él y le obedecen. Los mismos elementos desencadenados para destruir a los impíos sostuvieron con toda seguridad a la fiel familia de Noé. Esto es un hecho. A Dios nunca le faltan recursos para salvar a los suyos. Mira, hace poco tuvimos una campaña evangelística que fue algo impresionante. Al norte de San Francisco hay dos ciudades, San Anselmo, vemos nosotros, y Santa Rosa, y otras ciudades alrededor. Resulta que nos visitaron a la iglesia de San Anselmo unas damas que viven en Portland, en el estado de Oregon. Y vinieron a la campaña y nos contaron, mire, está muriendo una niña de 5 años de edad llamada Aitana. Y le dan días si sobrevive. El cáncer es uno de los cánceres raros, nada más hay 80 y algo pacientes en todo Estados Unidos que lo tienen. Entonces decidimos con la iglesia esa noche, porque estaban grabando en vivo, decidimos filmar, íbamos a orar y nos íbamos a reunir todos en el púlpito, los ancianos alrededor mío, su servidor y una pareja que también estaba pidiendo por una abuelita que estaba siendo intervenida en El Salvador en ese momento. Y oramos con pasión, oramos toda la iglesia, todo, hasta las visitas, todos estábamos orando tomados de la mano y oramos y oramos. Y luego yo hice la bendición final y pronuncié las palabras del apóstol. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate, toma tu lecho y anda, porque tu fe te ha salvado. Hermanos, al otro día nos llaman del hospital donde estaba y dicen, los primeros tejidos no tienen vestigio de cáncer. Al día siguiente, los oncólogos no podían creerlo. Estaban todos los especialistas reunidos, vinieron para hacer exámenes finales. Y pueden creer que Dios hizo instantáneamente la curación del cáncer. Ay, estimados, La Voz de la Esperanza va a mostrar en diferentes videos este gran hecho, este gran milagro que Dios hizo. Además, la abuelita de esta pareja que bautizamos, ella completamente fue restablecida también allá en El Salvador.
A Dios nunca le faltan recursos para salvar a los suyos. Sin embargo, no debemos olvidar que es su voluntad que ejercitemos al máximo la inteligencia y el vigor que nos ha dado. Dios preservó milagrosamente el arca, pero hizo que Noé la construyera. Así como en los días de Noé, la puerta de la misericordia se cerró poco antes del día del castigo de Dios. Así también en estos últimos días el pueblo de Dios ha de ser amonestado. Ahora, ¿qué te parece? Sígueme. Leamos Isaías capítulo 26, versículos 20 al 21, y dice lo siguiente. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Sabes? Dios invita a su pueblo a que se esconda en Él durante las 7 últimas plagas, para que Él pueda hacerle amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como menciona Salmos 46. Protegido de esta manera, su pueblo no necesita temer, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes y el corazón del mar. La indignación divina no dura sino un momento. Para el Señor, la obra del juicio es una extraña obra, como menciona Isaías 28, 21. Pero la hora de la indignación divina contra los impíos es también la hora de la liberación y el triunfo del pueblo de Dios. Hermanos, la tierra ha sido contaminada por muchos crímenes y mucha sangre inocente que clama por venganza como la de Abel. ¿Sabes? Puesto que Dios siempre ha ayudado, es digno de confianza aún en situaciones angustiosas. Las convulsiones de la naturaleza, el terreno que lanza montañas al mar, el rugir de las olas, el cataclismo de una ola gigante. Ninguno de estos fenómenos, como tampoco las conmociones y revoluciones del mundo político, deben perturbar al que confía en Dios. Ocurra lo que ocurra, Dios es un refugio. Y es seguro. Nuestra fuerza no está en nosotros, ni en las alianzas con el poder terrenal, sino en Dios. Mira la metáfora de las aguas turbulentas en oposición a las aguas tranquilas. El salmista en el capítulo 43 deseaba enseñar a los fieles de todas las épocas que la gracia de Dios por sí sola les sería suficiente protección, aparte de la ayuda del mundo. De modo similar, el Espíritu Santo todavía nos exhorta y anima a acariciar la misma confianza, a fin de que conservemos la tranquilidad en medio de inquietudes, dificultades que siempre hay. La mano de Dios está extendida para salvarnos, mis hermanos. Así, aunque la ayuda de Dios nos llegue de modo secreto y suave, como arroyos apacibles, nos imparte más tranquilidad de mente que si todo el poder del mundo se hubiera reunido para socorrernos. Solemos hablar demasiado, hermanos, y escuchar muy poco. Nuestra constante ocupación hace que nos falte la estabilidad cristiana. Moisés pasó 40 años en la tierra de Madián. Pablo 3 años en el desierto. Y Jesús 40 días en el desierto. ¿Cuánto has pasado tú en comunión con Cristo? ¿Sabes? Hay una cita que de verdad
me ha tocado el corazón. Es la cita de Walter Elliott. Y me gustaría que la leas conmigo. La perseverancia no es una carrera larga. Son muchas carreras cortas, una tras otra. Qué relevante esto, ¿eh? La perseverancia no es una carrera larga, sino son carreras cortas, una tras otra. ¿Sabes? Cuando Dios encerró a Noé dentro del arca, fue un propósito. Él quería proteger a sus hijos, su remanente, y lo mismo quiere hacer con tu familia, con tus hijos, tus seres queridos. ¿Permitirás a los ángeles de Jehová encerrarte a ti en las alas de la gracia divina? ¿Rodearte a ti? ¿Qué te parece si en este momento nos convocamos las huestes celestiales para nuestra protección? Padre que moras en los cielos, ahora convocamos todas las promesas del cielo para cuidarnos. Sigue amándonos. Gracias por tus consejos y danos a nosotros la paz y la perseverancia para aguantar todo lo que este mundo ofrece hasta el fin de los tiempos. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza se te agradece por tu apoyo incondicional, por tus oraciones, por tus ofrendas. También porque tú sintonizas y ves nuestros repasos cortos de la lección y también el repaso exhaustivo. Además, los temas de todas las semanas son candentes. No los pierdas. De nuestra parte te decimos, si tienes necesidad de conocer más de Dios, comunícate con nuestro ministerio y haremos todo lo posible en encauzarte en el camino y en el sendero. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza